Continuamos con Original TV con Darío Medrano. Darío, retornaron los niños a las escuelas. ¿Sabes qué era la canción? A las clases, que ya es hora. Así es, retornaron a las escuelas y tal como habíamos predicho, en los primeros 15 días, porque los colegios privados empezaron primero, sí, las escuelas públicas empezaron posteriormente, o sea, después. Ya a los 15 o 20 días teníamos los primeros casos de contagios de COVID en las escuelas. En un colegio privado, sí. De mucho nivel académico. Se habló... Y mucho nivel económico. Sí, se habló de que se habían reportado entre 9 y 12 casos de coronavirus en niños. Y yo sé que es verdad, porque tenemos amigos con niños allí y así nos lo confirmaron. En las escuelas públicas también contagios. Entonces, los colegios han tomado la decisión de disminuir, sobre todo los colegios privados, sí, el aforo, o sea, separar los grupos para que vayan por días. En las escuelas públicas no he escuchado que se hayan tomado esas medidas y me preocupa mucho porque la sobrepoblación en las aulas, las escuelas públicas no tienen capacidad 40 o 30 niños por aula. Sí. Con el tema de que tienen que colocarse las mascarillas, etcétera, preveemos que va a venir un contagio. Usted sabe que ya las autoridades están hablando sobre la posibilidad de vacunar a los niños con edades comprendidas por encima de los 5 años, pero todavía eso está en estudio y no se ha determinado la seguridad de la aplicación de la vacuna. Ya veremos más adelante en los niños. Sí, por encima de los 12 años, sí, que se ha ya verificado que se puede aplicar. Va a iniciar, esta semana va a comenzar ya la vacunación. Y no solamente eso, Medrano, el tema de la COVID-19 y de la vacunación de los niños en las escuelas, sino la calamitosa situación de los planteles escolares en términos de la estructura física. Bueno, están en ruinas. Y cuando se habla también de escuelas para niños con necesidades especiales, tanto educativas como físicas, peor, no hay rampas, no hay estructura, pero vamos a la secularidad, a lo que los niños, la mayoría de los niños necesitan, que es la educación convencional. No hay condiciones en la escuela. Bueno, eso fue como que pasó un ciclón. Se habla, a mí me llamó un amigo que es contratista, que en otras ocasiones, en otras épocas, les ha hecho trabajo al gobierno, al Ministerio de Educación, con la reparación de las escuelas. Me dice que lo llamaron y que le dieron 10 días para que reparara 30 escuelas y que él no tenía capacidad operativa en 10 días porque todo lo dejaron para último. Entonces, aparte de eso, no le dieron ni un chele, ni un peso adelante. ¿Cómo? O sea, para que lo trabaje de él, entonces, que no ocurra como ocurría con la antigua OISOE, que este gobierno se montó en la ola de atacar la OISOE y están haciendo lo mismo en muchas instituciones. Ojalá que ahí no esté ocurriendo lo mismo, porque ponen a los contratistas a trabajar y luego entonces, para pagarle, tienen que por detrás tirar el 30%. ¿Cómo? Sí. Él me dijo que a él le hicieron eso, que a un amigo de él le hicieron eso y que el temor de él era eso y que por eso él declinó reparar 30 escuelas. No. Sí, claro. Eso no lo acaba nadie. Eso no es verdad que lo van a acabar la mafia. Entonces, esas escuelas, él hizo el levantamiento y estaban de reparación, estaban agrietadas, filtraciones, pintura, plomería, los baños están destrozados, no hay agua, no le llega el agua, problemas eléctricos, carpintería con las puertas, algunas puertas destrozadas, los pizarrones desbaratados. Entonces el ministro no tenía un plan. Tampoco. Bueno, pero es que duraron 1 año y pico es lo que te digo. con el COVID-19 y las escuelas cerradas. Y no metieron un clavo en las escuelas. Debieron prever. Me están diciendo que las escuelas, y ojalá, yo voy a ver ojalá que nosotros podamos ir a una de esas escuelas o a alguna de esas escuelas para presentarle con imágenes a los amigos televidentes el desastre, para que después no vayan a decir que usted está especulando, ni nada. O si no, que yo tengo muchos amigos que son maestros, que son profesores, y me mandan imágenes y las podemos presentar. Entonces, hay que ser un poco más serio, consecuente. Hay que ser un poco más consecuente y entender, si usted duró 1 año y pico con una pandemia,
Caramba. Pero de por Dios, mande a reparar las escuelas, porque hay dinero suficiente. Ese 4% da para muchas cosas. O solamente está dando para darle la alimentación a los estudiantes, una mala alimentación a los estudiantes. Porque ahí salió una foto que le dieron pan vacío. Desastre. Y porque aquí hay que establecer el crecimiento de la educación y el crecimiento de los bolsillos de los empresarios que se montaron en la ola del 4% con los paraguas amarillos para poner a progresar sus empresas. ¿Quién ha progresado más? ¿O esas empresas de esos empresarios o el 4% de la educación? ¿O los niños que van a la escuela, a las escuelas destartaladas con profesores que no tienen la capacidad suficiente para impartirle buena educación? ¿Quién ha progresado más? ¿De esos empresarios o la educación de esos niños? Increíble. Entonces, vamos a estar claros con eso para que después no nos lamentemos y digan, fulano está hablando disparate. No, es que esa es la situación. Esa es la situación, caramba. Escuelas destartaladas que durante más de un año y pico no pudieron repararlas. A repararlas ahora en 10 días. Pero ni siquiera la pintura. No, pero ni pero siquiera por la Dios. pintura, porque si tú me dices a mí que las obras son profundas, que son de una gran envergadura, pero ni siquiera pintaron, no se pintó, no se verificó lo que tiene que ver con las tuberías, con un baño adecuado, no se verificó la condición de los pupitres. Y otro tema, que faltan maestros. No, pero Ese otro lío. recuérdate que No hay profesores. ¿tú sabes lo que tienen pasó lío. con el examen de evaluación de los profesores? Es un bluff. Eso es una pantalla, porque todo el mundo sabe aquí. Ya hubo uno que dijo por ahí que le den esos puestos a los PRMistas. Y yo te voy a decir una cosa y voy a aprovechar el momento. Es que este gobierno, el presidente tiene que abrir un ojo con esto, porque no podemos dividir la población entre los que votaron por el PRM y los que no votaron por el PRM, porque al final el país es de todos y él es el presidente de todos los dominicanos. Entonces, todos los dominicanos tenemos derecho a trabajar, a estudiar y a desarrollarnos. Entonces, no pueden maestros calificados, que sabemos que están capacitados, sesgarlos por un tema de politiquería barata, porque Sí, eso sí, es sin mediocridad dudas, sin y dudas. mezquindad. Entonces, ojo, porque con la educación no se juega. No sé qué es lo que quieren, porque atentar contra la educación de un pueblo es atentar contra su futuro. Y es una forma dictatorial de manejar las cosas, peligrosa. Bueno, Peligrosa. Y eso que la dictadura era antes. parece que No quedaron los No sé. reductos ahí, que ahí No sé. quedaron unos pedacitos. Pero de verdad que es frustrante. Como la ver película de Terminator, que se unía por los pedacitos y Sí. hacían el... Dios. Bueno, señores, ojalá que las cosas vayan cambiando. El presidente Luis Abinader esta semana estuvo por Santiago de los Caballeros, donde encabezó varios actos, ¿verdad? Dio los primeros picazos para algunas obras de importancia de Santiago, y no de Santiago, sino del país, porque ampliar la avenida o esa parte, ese tramo de la carretera Duarte antes de llegar a Santiago, ¿verdad? Desde por aquí, desde hasta el la entrada monumento, del Santiago, el aeropuerto. del aeropuerto hasta el monumento, es una cosa digno de elogiar. Qué bueno, qué bueno. Obras así es que el país necesita, porque Santiago es la segunda ciudad en importancia del país, y Santiago también necesita obras importantes. Sí, claro. Eso, así que vamos a saludar, vamos a elogiar ese primer Picasso, y esperemos que eso, ¿verdad?, comience rápido. Y que fluya. Y que fluya, ¿verdad? Para cuando tú vayas a Santiago no te agarren esos tapones largos antes Sí, de entrar, increíble. que dura media hora o 45 minutos para llegar a Santiago, porque los tapones son bastante fuertes. Ahí vamos a ver si, ¿verdad?, si el presidente inicia rápidamente esa obra. También dio el primer Picasso para el teleférico. Es decir, que Santiago tendrá su teleférico. Igual que Puerto Y Plata. qué bueno. No, el de aquí, porque el teleférico que va a haber en bueno, Santiago. que transporta, sí, cierto. Sí, cierto. o sea, no, el de Puerto Plata es un teleférico turístico. Sí, sí, turístico. Una forma Sí. de también de Sí. fortalecer lo que es el transporte público en que va a Santiago. tener, ¿verdad?, en Santiago. Santiago lo Excelente. merece, sí. Y Excelente. que le hagan su metro a Santiago también, que los santiagueros necesitan su metro. ¿Usted cree? Pero claro, los metros, que le hagan su metro a los Vamos a santiagueros fortalecer, también. Medrano, primero las otras líneas de No, metro que no, necesita no, la no. ciudad de Santiago Santo. necesita un metro. Hay que hacerle su metro a Santiago, también su teleférico. El teleférico Porque- está bien, pero el metro... No, la gente vota en Santiago muchos votos. Pero no es por los votos, es por la pero necesidad. es que los políticos trabajan por eso aquí. Pero eso, ay, Dios mío.
Pero no Ajá, pero va a decir que no. No, está bien, pero Ah. que lo que yo te digo es que lo importante es lo necesario. Ya. Y parece una tontería. Lo importante es lo que es necesario. Sí, también- y lo que es necesario, usted sabe que no es el metro allá, es Sí. aquí. También van a ampliar la entrada de Gurabo, desde H aquí en la Hasta la Salvador Estrella Estrella Sadalá. Sadalá. En la Salvador Estrella Sadalá, toda la entrada de Gurabo allá. También los guraveros. Guraveros con varones, va. Ahora que son guraveros. Bueno, uno se alegra de todo lo que No, va, pero está muy y bien. se saluda y Sí. realmente se apoya todo lo que va Felicitamos a los guraveros, los santiagueros, al presidente Luis Abinader, y a los, En beneficio. a los guraveros que van a tener una entrada más bonita ahora, ¿verdad? No va a haber quien lo aguante, pero muy bien, porque todo lo que va en beneficio del desarrollo de los pueblos, nosotros Sí. lo apoyamos. Así Y, es. y realmente, esa es la función del presidente. Lo que yo no apoyo, señores, y que este país tiene que tener los ojos abiertos, es con eso que viene por ahí, que modificar la Constitución. No, cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado porque todo el que llega ahí quiere Cuidadito. modificar la Constitución a su antojo. ¿Y por qué? Bueno, porque el poder, el que tiene poder quiere más poder. Sí, pero- Entonces, sí, pero con esa eso cuestión no- de que modificar la Constitución, de que para independizar, yo no sé para qué independizar el Ministerio Público, por ejemplo, porque el Ministerio Público, esta gente del gobierno se han dado hasta en el pecho diciendo que es independiente. Todo el mundo sabe que no, por entonces, Dios. si es independiente, ¿por qué modificar la Constitución para independizar el Ministerio Público? En todos los países del mundo, incluso Estados Unidos, al procurador de la República, lo designa el presidente de la República, al procurador. No será otra no, cosa. no vayamos a copiar cosas de donde no sabemos para después estar patinando. En España, ¿quién nombra procurador de España? El mismo Poder Ejecutivo. ¿Sabe? Usted no puede estar inventando. Mira, el artículo 170 de la Constitución lo establece claro. El artículo 170 de la Constitución establece claro, dice, artículo 170, autonomía y principio de actuación. El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Eso está clarísimo. Sí. ¿Para qué ponerle la mano a la Constitución? Eso. Para el síndrome del yaque. Ya que Hay mucha estamos- gente, sí, pero hay gente que están detrás de otras cosas. Es lo que te digo. Ya que tengan modificamos aquí, vamos a darle un ajustito Vamos a ahí. darle, vamos a darle un puñoncito allí porque arreglarle el bigotico, ¿verdad? No, No, ya, que fulano el tiene yaque. el tabique de la nariz lo tiene torcido, vamos a enderezárselo. Eso tiene sus bemoles y lo que quieren es otra cosa. Yo escuché a unos carajos por ahí hablar pendejada que quieren quitar, ¿sabe qué? El 50 más 1. Ay, por Dios. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, Porque no llegan. bueno, porque quitar el 50 más 1, el que está arriba, O sea, que sea con, mayoría con una absoluta. situación voraginosa, como dice un viejo allá en Los Ríos, en mi pueblo. O sea, que sea mayoría absoluta. Exacto, con una situación voraginosa que aquello le está cayendo encima, entonces para ellos desmontar el 50 más 1 van en coche en las próximas Para elecciones. desmontar la segunda vuelta. Exacto, y eso no puede ser. Tengan cuidado con eso, que este pueblo no coge esa ya. Este pueblo no coge Pero esa. es para desmontar la segunda vuelta, entonces. Sí. Oh, qué bonito. Sí, este pueblo no coge esa ya. Tienen que tener mucho cuidado. Mucho, pero mucho cuidado. Bueno, mucho pero la cuidadito. población está atenta y se van Sí. a consensuar, ¿verdad? Con Entonces, con la entre esa oposición. reforma también está la reforma fiscal, doctora. Bueno, ven acá, pero este pueblo no va a aguantar más, mira, pagones, la comida cara, la reforma fiscal, el desmonte del subsidio a la energía. Sí. ¿Y a dónde que vamos a llegar? La Bueno. carne de pollo como casi a 100 pesos. Bueno. No aparece la carne de res tampoco. La carne de res no aparece en los supermercados. Yo no sé qué lío es que hay. Por lo menos donde uno compra, que son los supermercados normales, tampoco que vamos Uno a los tendrá que centros tener gourmet. su vaquita por uno mismo, ¿verdad? Entonces, Despellejarla. nadie dice nada. Nadie dice nada. Eso del desmonte del subsidio eléctrico y lo que tiene que ver con el pacto fiscal, señores, esperemos. Que dicen que el pacto fiscal va a que ser eso de que no va a gradual. que no va a ser, que no va a afectar en nada a los sectores Ah, no. pobres, pero eso esa es la cucharita Ajá. con el chin ¿Y de a quién, azúcar. pero a que le quién ponen va a uno para que afectar? no lo saboree. A los grandes empresarios. Pero por ¿Y Dios. qué tú crees que va a pasar? Eso, Mira, el asunto es que ya el gobierno no puede, la capacidad de préstamo de este gobierno ya va demasiado alta. Casi 14 mil millones de dólares en un solo año son préstamos demasiado agresivos. Entonces, y no vemos en qué que se han usado. ya tenemos el 72% del PIB comprometido con pago de deuda e intereses. O sea, estamos trabajando, ya lo que tenemos es un 28%.
para pagar la nómina del Estado, para resolver todos los problemas. Entonces es una situación difícil. Yo entiendo, doctora, que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, mucho cuidado. Y el presupuesto del año 2022 también viene en aumento, ¿eh? Sí, asciende a 1.046.280 millones de pesos. Ay, mi madre. Y se estima que el ingreso será de 871.000 millones, con un déficit entonces de un 3%. Esto pinta feo. Vamos a ver, porque nosotros vamos a terminar, ¿tú sabes cómo?